NIA 710. Información comparativa, cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. Somos el grupo número 3 que está conformado por Flor de María Guzmán Mejía, Evelyn Xiomara Ayat López, su servidora Mayra Alejandra Carrillo Morales, Beverly Estefanía González Orellana, Celestina Mateo Esteban y Humberto Leonardo Fuentes Godínez. Para iniciar, tenemos el alcance de la NIA 710. Esta norma nos indica que el alcance trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con la información comparativa, en este caso, pues en una auditoría de estados financieros. Es muy importante mencionar que la norma nos indica que si los estados financieros del periodo fueron auditados por un auditor predecesor o en este caso no fueron auditados, pues los requerimientos y las orientaciones de la NIA 510 con respecto a los saldos de apertura también son de aplicación. Entonces podemos decir en palabras resumidas que cuando hablamos del alcance nos referimos a la responsabilidad que tiene el auditor de comparar información financiera de periodos anteriores y comunicar inconsistencias en informes financieros actuales. Para continuar tenemos lo que es la naturaleza de la información comparativa. De acuerdo a la norma nos indica que la naturaleza de la información comparativa que se presenta en los estados financieros de una entidad pues depende de los requerimientos del marco de información financiera aplicable. Es muy importante mencionar que esta norma nos indica que existen dos enfoques generales diferentes de la responsabilidad del auditor de dar cuentas de dicha información comparativa. Como primer punto tenemos lo que son cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. Cuando nosotros hablamos de las cifras correspondientes a los periodos anteriores, nos referimos a que la opinión del auditor sobre los estados financieros se refiere únicamente al periodo actual, mientras que hablamos de los estados financieros comparativos, pues la opinión del auditor se refiere a cada periodo para el que representa los estados financieros. Es muy importante tomar en cuenta estos dos enfoques que nos menciona la norma. Objetivos del auditor según la NIA 710. El primer objetivo es obtener evidencia suficiente y adecuada. Debe de verificar si la información comparativa incluida en los estados financieros se presenta de acuerdo con los requisitos del marco de información financiera aplicable y asegurar que todos los aspectos materiales de la información comparativa estén conformes con los requerimientos normativos. El segundo objetivo es emitir un informe de conformidad. Debe de comunicar en el informe del auditor las responsabilidades asumidas respecto a la revisión de la información comparativa y debe proporcionar una opinión que incluya referencia a la información comparativa en función de su relevancia y materialidad. La NIA 710 nos da tres definiciones. La primera definición es información comparativa. Esta incluye importes y datos a relevar de uno o más periodos anteriores presentados conforme al marco de información financiera aplicable. La siguiente definición son las cifras correspondientes de periodos anteriores. Acá los datos del periodo anterior incluidos como parte de los estados financieros actuales y la interpretación exclusiva en relación con los importes y datos actuales. Y por último tenemos la definición de estados financieros comparativos. Esta es información de periodos anteriores presentados a efectos de comparación. El auditor puede referirse a ellos en su opinión si fueron auditados anteriormente. Prosiguiendo con el tema, la norma menciona requerimientos, los cuales son dos. Uno, que es el procedimiento de auditoría, y dos, que es el informe de auditoría. El procedimiento de auditoría. Para revisar la información comparativa en los estados financieros, incluye esta norma pasos como clave para poder realizar. El primero que podemos mencionar es la verificación de la información comparativa. El auditor debe confirmar que los estados financieros incluyen la información comparativa requerida y que esté clasificada de manera adecuada. Esto implica revisar si dicha información concuerda con los datos y cifras del periodo anterior o si ha sido debidamente reexpresada en caso de ser necesario. También se revisa la consistencia de las políticas contables entre los periodos y si hubo algún cambio que esté correctamente presentado y divulgado. El segundo paso clave es la detección de incorrecciones materiales. Si el auditor encuentra una posible incorrección en la información comparativa durante la auditoría del periodo actual, debe aplicar procedimientos adicionales para obtener evidencia suficiente y determinar si existe tal incorrección. Si el auditor del periodo anterior y si se auditó el periodo anterior y se realizaron modificaciones, debe asegurarse que la información comparativa refleje estas modificaciones. El tercer paso clave es las manifestaciones escritas. El auditor debe solicitar manifestaciones escritas que respalden la información auditada en todos los periodos cubiertos por su opinión.
En auditorías de cifras de periodos anteriores se solicitan manifestaciones solo para el periodo actual, pero si hubo correcciones por incorrecciones materiales en periodos anteriores, se necesita una manifestación escrita sobre estas expresiones. Este enfoque asegura que la información comparativa sea fiable conforme a las normas aplicables, reforzando la confianza en los estados financieros presentados. En cuanto al informe de auditoría, podemos mencionar que el informe de auditoría debe considerar lo siguiente, tomando en relación esta norma como tal, la claridad en la información comparativa. El informe debe especificar si la auditoría abarca solo los estados financieros actuales o si también incluye cifras correspondientes de periodos anteriores o cifras comparativas. Si el auditor concluye que la información comparativa está correctamente presentada y es coherente con los periodos anteriores, lo reflejará en el informe. Segundo es la opinión del auditor. El auditor debe expresar una opinión sobre si los estados financieros que incluyen la información comparativa presentan de forma adecuada la situación financiera y el resultado de las operaciones conforme al marco de información aplicable. En caso de identificar incorrecciones materiales que afecten la información comparativa y que no hayan sido corregidas, el auditor deberá modificar su opinión en el informe de auditoría según corresponda. Por ejemplo, emitir una opinión modificada o con salvedades. Para el tercero, que es modificaciones de estados financieros anteriores, si el estado financiero de periodos anteriores ha sido reexpresado para corregir incorrecciones materiales, el auditor deberá incluir una declaración en el informe explicando esta situación. El auditor indicará si la reexpresión ha sido adecuada o se genera dudas sobre la presentación de los estados financieros. El cuarto es manifestaciones escritas. El informe debe mencionar que se obtuvieron manifestaciones escritas de la dirección para reafirmar la exactitud y consistencia de la información comparativa. Y a la referencia a informes previos, si el auditor había emitido un informe sobre los estados financieros de un periodo anterior y se presenta información comparativa en los actuales, el informe debe referirse a dicho informe anterior o detallar los cambios si fueron significativos. El informe de auditoría, según la NIE 710, debe asegurar que la información comparativa está debidamente presentada y cumple con las normas, políticas contables y marco aplicable, proporcionando al lector una visión clara y precisa de los estados financieros. Cifras correspondientes de periodos anteriores. Cuando se presentan cifras correspondientes de periodos anteriores, la opinión del auditor no se referirá a dichas cifras correspondientes de estos periodos. Si el informe de auditoría del periodo anterior, tal como se emitió previamente, contenía una opinión con salvedades, una opinión desfavorable o una denegación de opinión y la cuestión que dio lugar a la opinión modificada no se ha resuelto, el auditor expresará una opinión modificada sobre los estados financieros del periodo actual. En el párrafo de fundamentos de la opinión modificada, el auditor se deberá referir tanto a las cifras del periodo actual como a las cifras correspondientes de periodos anteriores, y en la descripción de la cuestión que origina la opinión modificada, cuando los efectos o los posibles efectos de dicha cuestión en las cifras de periodos actuales sean materiales, o en los demás casos explicará que la opinión de auditoría es una opinión modificada debido a los efectos o posibles efectos de la cuestión no resuelta sobre la comparabilidad entre las cifras del periodo actual y las cifras correspondientes de periodos anteriores. Estados financieros del periodo anterior auditados por un auditor predecesor. Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, las disposiciones legales o reglamentarias no prohíben al auditor referirse al informe de auditoría del auditor predecesor en lo que respecta a las cifras correspondientes de periodos anteriores. Si el auditor decide hacerlo, señalará en un párrafo sobre otras cuestiones del informe de auditoría que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, el tipo de opinión expresada por el auditor predecesor y si se trató de una opinión modificada y las razones que motivaron de dicha opinión y las fechas de dicho informe. Continuando con el tema, les hablaré sobre los estados financieros de periodos anteriores no auditados. Si los estados financieros de periodos anteriores no fueron auditados, el auditor manifestará en un párrafo sobre otras cuestiones del informe de auditoría que las cifras correspondientes de periodos anteriores no han sido auditados. Sin embargo, dichas declaraciones no eximen al auditor del requerimiento de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que los saldos de apertura no contienen incorrecciones que afecten de forma material a los estados financieros de periodos actuales.
Si el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los saldos de apertura, está obligado por la NIA 705 a expresar una opinión con salvedades o denegar la opinión sobre los estados financieros, según corresponda de conformidad con la NIA 705. Si el auditor encontrara dificultades significativas para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que los saldos de apertura no contienen incorrecciones que afectan materialmente a los estados financieros del ejercicio actual, puede determinar que se trata de una cuestión clave de la auditoría de conformidad con la NIA 701. Estados financieros comparativos. Cuando se presentan estados financieros comparativos, la opinión del auditor se referirá a cada periodo para el que se presentan los estados financieros y sobre el que se expresa una opinión de auditoría, puesto que el informe de auditoría sobre unos estados financieros comparativos se aplica a los estados financieros de cada uno de los periodos presentados. El auditor puede expresar una opinión con salvedades, una opinión desfavorable o incluir un párrafo de énfasis con respecto a uno o más periodos, a la vez que expresa una opinión distinta sobre los estados financieros de otros periodos. Cuando se informa sobre los estados financieros de periodos anteriores en conexión con la auditoría de periodo actual, el auditor, en el caso que su opinión sobre los estados financieros de periodo anterior difiera de la que previamente se expresó, revelará los motivos fundamentales de la diferencia en la opinión en un párrafo sobre otras cuestiones de acuerdo con la NIA 706. Cuando se informa sobre los estados financieros de periodos anteriores en relación con la auditoría del periodo actual, la opinión que exprese sobre los estados financieros del periodo anterior puede ser diferente de la opinión previamente expresada. En caso de que el auditor descubra en el transcurso de la auditoría del periodo actual circunstancias o hechos que afecten de forma material a los estados financieros de un periodo anterior. En algunas jurisdicciones, el auditor puede tener responsabilidades de informaciones adicionales establecidas para impedir que en el futuro se confíen en el informe de auditoría previamente emitido sobre los estados financieros del periodo anterior. Estados financieros del periodo anterior auditados por un auditor predecesor. Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, además de expresar una opinión sobre los estados financieros del periodo actual, el auditor indicará en un párrafo sobre otras cuestiones que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor y que el tipo de opinión expresada por el auditor predecesor y si se trató de una opinión modificada, las razones que motivaron dicha opinión, asimismo la fecha de dicho informe. Salvo que el informe de auditoría del informe predecesor sobre los estados financieros del periodo anterior se emita de nuevo con los estados financieros. Así como también si el auditor concluye que existe una incorrección material que afecta a los estados financieros del periodo anterior sobre los que un auditor predecesor expresó previamente una opinión no modificada, el auditor comunicará la incorrección al nivel adecuado de la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad, salvo que todos los responsables del gobierno de la entidad participen en la dirección de la entidad, y solicitará que se informe el auditor predecesor. Si se modifican los estados financieros del periodo anterior y el auditor predecesor acepta emitir una opinión nuevo de informe de auditoría sobre los estados financieros del periodo anterior modificados, el auditor se referirá en su informe únicamente al periodo actual. Esto más que todo quiere decir que cuando el auditor predecesor, más que todo, o cuando puede ocurrir que el auditor predecesor no pueda o no esté dispuesto a emitir de nuevo el informe de auditoría sobre los estados financieros del periodo anterior, un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría puede señalar que el auditor predecesor emitió su informe sobre los estados financieros del periodo anterior antes de ser estos modificados. También están los estados financieros del periodo anterior no auditados. En este caso, si los estados financieros
del periodo anterior no fueron auditados, el auditor manifestará en un párrafo sobre otras cuestiones que los estados financieros comparativos no han sido auditados. Sin embargo, dicha declaración no exime al auditor del requerimiento de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que los saldos de apertura no contienen incorrecciones que afecten de forma material a los estados financieros del periodo actual. Si el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los saldos de apertura, está obligado por la NIA 705 expresar una opinión con salvedades o denegar la opinión sobre los estados financieros según corresponda de conformidad con la NIA 705.